Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Nació en Simbirsk el 22 de abril de 1870, 10 de abril en el antiguo calendario. Adoptó el seudónimo de Lenin en 1901 mientras realizaba tareas en la clandestinidad luego de su exilio en Siberia. Militante marxista, fundador del Partido Comunista Ruso, bolchevique, inspirador y conductor de la revolución bolchevique. Lenin fue arquitecto, constructor y primer jefe del Estado soviético. Fundó el Comintern, Internacional Comunista, y fuente póstuma del leninismo, doctrina codificada y formada conjuntamente con los trabajos de Carlos Marx por los seguidores de Lenin, dando lugar a la corriente marxista-leninista, que es la visión del mundo sustentada por el Partido Comunista. Si la revolución bolchevique es, como muchos sostienen, el evento político de más significación del siglo XX, Lenin debe ser considerado el líder político más importante de este siglo. No solamente en la Unión Soviética, sino también entre los dirigentes políticos más destacados del mundo. Es considerado como el líder revolucionario y hombre de Estado más destacado de la historia, así como el pensador revolucionario más grande desde los tiempos de Marx. Se destacó desde su juventud como un alumno dotado. Nada hacía prever su futura inclinación revolucionaria. Sin embargo, hay dos hechos que marcaron su vida en la adolescencia. El primero, su padre fue dejado sin trabajo poco antes de morir. El segundo y más trágico fue la pérdida de su hermano mayor, Alexander. Siendo estudiante de la Universidad de San Petersburgo, fue detenido y juzgado por pertenecer a un grupo acusado de planear la muerte del emperador Alexander III. Declarado culpable, fue ahorcado en 1887. En el otoño de 1887, Lenin fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán, siendo expulsado a los 3 meses acusado de participar en una asamblea estudiantil no autorizada. También se le prohibió vivir en Kazán. Pudo volver un año más tarde, pero no fue readmitido. Durante el exilio leyó El Capital, de Marx, adoptando sus ideas en 1889. Lenin, formación del Partido Revolucionario. En mayo de 1889, su familia se trasladó a Samara. Luego de muchas peticiones fue autorizado a rendir los exámenes, graduándose de abogado con honores en 1891. La policía retiró las objeciones y pudo trabajar como abogado, lo que hizo entre los años 92 y 93. Sus clientes eran campesinos pobres y artesanos. La experiencia que adquirió defendiendo a los excluidos de todo sistema legal hizo que se afianzara su convicción de la inutilidad de los abogados, aún cuando se reclamaran militantes socialdemócratas. En agosto de 1893 se trasladó a San Petersburgo, posteriormente Leningrado, y actuando como defensor público hizo contacto con militantes marxistas. En 1895, sus camaradas lo enviaron a Europa Occidental para reunir a los exiliados rusos, principalmente con los de pensamiento marxista, como Jorge Plejanov. Luego de su regreso, trató de unificar distintos grupos marxistas, incluyendo el de Martov, futuro conductor de los mencheviques. Tuvo éxito y formó la Unión para la Lucha por la Liberación de la Clase Obrera. En diciembre de 1895, los principales líderes de la Unión fueron arrestados, y Lenin permaneció en la cárcel por 15 meses. Posteriormente deportado a Siberia por 3 años. Allí se le unió Nadezhda Krupskaya, con quien se casó y pasó a ser su secretaria y camarada de militancia de toda su vida. En el exilio tuvo a su cargo toda la correspondencia partidaria. Después de completar el exilio, viajó a Múnich, donde se encontró con Plejanov y Martov. Junto a otros editores comenzaron a publicar el periódico Iskra, La Chispa,
mediante el cual pensaban unificar los distintos grupos marxistas diseminados por toda Rusia y Europa Occidental en un partido fuerte y cohesionado. En esos momentos, Lenin estaba preocupado por tres problemas principales. El primero, tratar de persuadir a los trabajadores que nada podían esperar de los zaristas y que su vida desgraciada estaba íntimamente vinculada a sus manejos políticos. Segundo, atacando a los que se decían marxistas y pedían a los socialdemócratas y trabajadores que se concentraran en su trabajo y que abandonen la lucha presente a la burguesía. Y tercero y principal, la cuestión campesina. Lenin, uno de los obstáculos principales para la aceptación del marxismo por la mayoría de la inteligencia, era la adhesión a la creencia, por esos tiempos generalizada e introducida por los populistas, que eran radicales premarxistas, era que el marxismo no podía ser aplicado al campesinado ruso y que el proletariado era casi inexistente. Plejánov criticó estas posturas desde 1880. Decía que Rusia había entrado ya en la era capitalista, como lo evidenciaba el rápido crecimiento industrial. Y a pesar de lo que pensaran los populistas, el futuro de Rusia estaba en manos del proletariado y no en las del campesinado. Aplicando el esquema marxista al desarrollo social, Plejánov afirmaba que primero la revolución debía pasar por dos etapas. Primero, la revolución burguesa que establecería una república democrática y desarrollaría el capitalismo. Y segundo, la revolución proletaria, luego que el capitalismo maduro hubiera generado un proletariado numeroso y que hubiera alcanzado un alto nivel de organización, conciencia y cultura socialista. Estas tesis eran compartidas por Lenin, pero fue un paso más adelante que su mentor en la cuestión campesina. Lenin, en sus escritos de 1894, decía que aun cuando se realizaran los sueños de los populistas y se dividiera y entregara toda la tierra a los campesinos comunes, el resultado no sería el socialismo, sino el capitalismo generalizado por un mercado libre de productos agrícolas. Por lo tanto, los populistas llegarían a ser pequeños burgueses demócratas fuera del marxismo que trataba de abolir el sistema del mercado, así como la propiedad privada de los medios de producción. Lenin había iniciado sus investigaciones sobre la cuestión campesina en su exilio de Siberia, que concluyeron con la publicación en 1889 del magistral libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. En este trabajo explicaba por qué el capitalismo rápidamente destruiría la propiedad campesina. El campesinado, para los populistas, era una clase social homogénea. Para Lenin, en cambio, se estratificaba rápidamente en una burguesía rural de campesinos medios y en un proletariado rural cada vez más empobrecido. En este último grupo se encontraban los aliados del proletariado. La publicación de Iskra tuvo un éxito al reclutar a la mayoría de los intelectuales para el marxismo, y Lenin y sus camaradas creyeron que los tiempos habían madurado suficientemente como para formar un partido marxista revolucionario que uniera a todos los grupos. Fue así que se realizó un primer congreso en Minsk en 1889, pero no logró sus objetivos, siendo la mayoría de los delegados arrestados. Se preparó un segundo congreso, esta vez en el extranjero, Bruselas, para 1903, pero la presión policial los obligó a trasladarlo a Londres. Duró 3 semanas, debatiéndose sobre la pertenencia al Congreso y el carácter de la disciplina partidaria. Lo central, sin embargo, fueron las relaciones entre el partido y el proletariado. En ¿Qué hacer?, publicado en 1902, Lenin refutó el punto de vista de que el proletariado sería conducido al socialismo revolucionario por el capitalismo, y que el partido debía solamente coordinar la lucha
de las diversas secciones del proletariado a escala nacional e internacional. El proletariado por sí solo y en su lucha diaria contra el capitalismo solo puede alcanzar su conciencia sindical, pero no puede emanciparse completamente y alcanzar el socialismo sin un partido que trate de proveerlos de esta conciencia socialista. En este, así como en otros trabajos, introduce la idea del partido como vanguardia del proletariado. En el segundo congreso, el grupo editor de Iskra se disolvió y Lenin quedó en minoría. Sin embargo, continuó con su prédica de un partido de nuevo tipo, guiado por el centralismo democrático. El partido debía constituir un cuerpo altamente centralizado y organizado alrededor de un grupo ideológicamente homogéneo, con revolucionarios profesionales elegidos al Comité Central por el Congreso Partidario. Parafraseando a Arquímedes, Lenin dijo: «Dadme una organización revolucionaria y moveré Rusia». En la conferencia de Praga de 1912, los bolcheviques se separaron de los mencheviques. Los desafíos de la Revolución de 1905 y la Primera Guerra Mundial. Las diferencias entre Lenin y los mencheviques se agudizaron durante y después de la Revolución de 1905, al cambiar Lenin algunos de sus puntos de vista respecto a las clases aliadas a la revolución y al carácter del régimen post-revolucionario. El comienzo de la Revolución de 1905 lo encontró en Suiza, de donde regresó recién en noviembre. Lenin se oponía a cualquier alianza con el régimen post-revolucionario. Criticaba a la burguesía, caracterizándola como contrarrevolucionaria y antidemocrática, y explicaba que los únicos aliados confiables eran los campesinos. En esos momentos lanzó su famosa consigna: la dictadura del proletariado y los campesinos. Luego del fracaso de la revolución partió nuevamente al exilio en 1907, que duraría 10 años. Debió enfrentarse no solamente a los mencheviques, sino también a varias fracciones de su partido. La represión zarista disminuyó notablemente la afiliación partidaria. Se hicieron varios intentos de reunificación, pero Lenin se oponía a los mismos. Un menchevique, al describir a Lenin, decía: «No hay otro hombre que esté absorbido las 24 horas por la revolución, que no tiene otros pensamientos que no sean sobre la revolución y que, aunque duerma, sus sueños no son otra cosa que la revolución». La ruptura definitiva con los mencheviques se decidió en 1912 en la Conferencia de Praga. Cuando en agosto de 1914 se desató la guerra, los partidos socialistas a través de toda Europa se alinearon detrás de sus gobiernos, a pesar de los acuerdos prebélicos de la Segunda Internacional que los obligaba a resistir y a tratar de derrocar a sus gobiernos que habían llevado a sus países a la guerra imperialista. Denunció a los socialistas partidarios de la guerra como social-chauvinistas. Procuró la realización de una tercera internacional, formada por partidos socialistas genuinamente revolucionarios. Se debía transformar la guerra imperialista en guerra civil, siendo que los verdaderos enemigos no eran los trabajadores de otros países, sino los capitalistas de su propio país. Las posiciones de Lenin no encontraron mucho eco ni en Rusia ni en Europa general. Lenin y sus camaradas quedaron aislados, navegando en contra de la corriente. Finalmente, Lenin pudo refugiarse en Suiza, país neutral, donde se unió a un pequeño grupo de bolcheviques y mencheviques igualmente emigrados. Los acuerdos llegaron solamente a pedir la paz inmediata, sin anexiones ni indemnizaciones y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Lenin, en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo,
publicado en 1917, explicaba las verdaderas causas de la guerra, las razones del abandono por parte del socialismo, del internacionalismo por el patriotismo y el apoyo a la guerra. En la parte final decía que la revolución podía emerger únicamente luego de una paz justa y democrática. Estaba convencido de que la guerra tuvo lugar por el carácter expansionista del imperialismo, producto el mismo del monopolio del capital financiero. Los partidos socialistas y los líderes de los sindicatos apoyaron a sus gobiernos imperialistas porque representaban a la aristocracia del trabajo, a los trabajadores mejor pagos que recibían algunas migajas en el reparto. Las guerras en el futuro serían inevitables mientras dure el imperialismo. Luego de 100 años, estos pensamientos de Lenin tienen plena vigencia. En 1917, Lenin creía que la guerra no terminaría de inmediato y que el proyecto de la revolución debía postergarse. Sin embargo, en la semana del 8 al 15 de marzo, los trabajadores y soldados de Petrogrado tuvieron éxito en derrocar al zar. Lenin pudo retornar a Rusia a través de Suecia, país neutral. Arribó a Petrogrado el 16 de abril, un mes después que el zar fuera obligado a abdicar. Los soviets de obreros y soldados se diseminaron por la mayoría de las grandes ciudades, pero el poder seguía, en general, estando en manos de los políticos burgueses y profesionales. Solo un gobierno de los soviets, formado por trabajadores, soldados y campesinos, podía asegurar el cumplimiento de los enunciados socialistas. De allí la frase: todo el poder a los soviets. De marzo a septiembre de 1917, los bolcheviques eran minoría, pero Lenin pudo capitalizar el creciente descontento de las masas con el gobierno de Kerensky y ponían en duda su capacidad para alcanzar las reformas prometidas. El partido de Lenin reclamaron la paz inmediata, el reparto de la tierra y los alimentos, sin más dilación. Hacia septiembre los bolcheviques eran mayoría en los soviets de Petrogrado y varias otras ciudades. Lenin decidió la toma del poder en la creencia que la revolución proletaria destruiría la maraña de ese poder, introduciendo la dictadura del proletariado. Ello conduciría a la sociedad comunista, sin clases ni Estado, y profundamente democrática. Expuso sus puntos de vista en El Estado y la Revolución. Hasta ese momento se creía que una república parlamentaria podía servir tanto para un gobierno socialista como para uno capitalista. Pero la Revolución rusa había introducido una novedad: los soviets. Estos excluían a la clase de los propietarios e integraban sus filas soldados, campesinos y trabajadores en general. Los soviets eran mucho más que el parlamento más democrático logrado hasta entonces. En septiembre, Lenin, esta vez exiliado en Finlandia, exhortaba a sus partidarios al levantamiento armado en contra del gobierno. Alrededor de 20 de octubre, Lenin volvió de incógnito y tomó parte de las discusiones del Comité Central del Partido Bolchevique del 23 de octubre. Luego de un largo debate, se decidió la toma armada del poder. En la tarde del 6 de noviembre, Lenin escribía que era menester apurar los acontecimientos y que el Congreso citado para el 7 y 8 de noviembre se encontrara ya con los hechos consumados. Cualquier demora sería fatal, dijo en esa oportunidad. Durante esos días, los bolcheviques, junto a las guardias rojas, los soldados y marineros revolucionarios, depusieron al gobierno provisional, encontrando muy poca resistencia. En esos momentos, los bolcheviques, junto a otros delegados que se habían alejado de Kerensky, eran mayoría en el segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia.
Los delegados votaron por aclamación la aceptación de todo el poder y proclamaron a Lenin como presidente del Consejo de los Comisarios del Pueblo. El nuevo gobierno aprobó los decretos sobre la paz y sobre la tierra. Durante su juventud había luchado permanentemente para construir un partido capaz de alcanzar la victoria y lo había logrado a los 47 años. Pero la toma del poder no lo distrajo de los enormes desafíos que tenía por delante el gobierno recién constituido. Los aliados no reconocerían al gobierno de los soviets, por lo que debieron comenzar las negociaciones con las potencias centrales, Alemania y sus aliados, austrohúngaros y turcos. La reunión tuvo lugar en la ciudad de Brest-Litovsk. Lenin debió insistir mucho para que esta paz fuera aceptada, ya que no se la consideraba favorable para el nuevo gobierno. Lenin insistía en que era necesario el paso del tiempo para la consolidación del mismo. Finalmente, en marzo de 1919, el Comité Central aceptó el denominado Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Pero esta paz alimentó las esperanzas de las fuerzas contrarrevolucionarias y de los aliados que las apoyaban, para derrocar a los soviets. Estas fuerzas incrementaron su acción a partir de 1918, fecha en la que el gobierno repudió los pagos de la deuda externa acordados por el gobierno zarista y nacionalizó las propiedades extranjeras en Rusia sin compensación alguna. Desde 1918 hasta 1920, el país se vio sumido en la guerra civil, que costó millones de vidas y devastó a toda Rusia. Una de las primeras víctimas fue Lenin, quien resultó herido en un atentado contra su vida. Estos acontecimientos llevaron al gobierno a pensar en la formación de un ejército propio. Se creó entonces el Ejército Rojo, bajo la dirección de León Trotsky, al que se incorporaron trabajadores y campesinos. Los intentos de desmembramiento del país no tuvieron éxito y permaneció como un estado multinacional. Hubo serias dificultades económicas, carencia de alimentos, lo que llevó a enfrentamientos con los campesinos. En marzo de 1921 se instauró la nueva política económica, que terminó con la expropiación de los granos excedentes sin compensación, instaurando un cierto tipo de mercado restringido. Lenin, la Tercera Internacional. Para romper el aislamiento del gobierno soviético, Lenin llamó a los revolucionarios de todos los países a formar partidos comunistas, emulando el ejemplo de los bolcheviques. En marzo de 1919 se formó la Tercera Internacional y únicamente se aceptó la incorporación de aquellos partidos que habían roto con la Segunda Internacional. Lenin trataba así de generalizar a todo el mundo su modelo de partido y su política. La Tercera Internacional alcanzó señalado éxito en el mundo colonial. El comunismo sumó simpatías por su lucha contra el colonialismo y por la autodeterminación e independencia de los pueblos. Estas consignas todavía movilizan hoy a buena parte de la humanidad al avanzar la globalización imperialista que pretende borrar las identidades y ha proclamado unilateralmente el fin de la historia. Ya en 1922, Lenin era consciente de los peligros que se cernían sobre la revolución. Al abandonarse algunos de los grandes principios fundamentales, aunque sea momentáneamente, justificándolos por la hostil situación que rodeaba al gobierno de los soviets. En abril de 1922, Stalin fue elegido secretario general y acumuló prácticamente todo el poder en sus manos. En la primavera, Lenin enfermó gravemente. Fue operado y se le extrajo una de las balas que tenía en su cuerpo desde el atentado en contra de su vida. Se recobró, pero un mes más tarde sufrió un ataque, quedando parcialmente paralizado y sin poder hablar.
Una leve mejoría hizo que pudiera ver la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, uno de sus sueños más preciados. Entre diciembre de 1922 y enero de 1923, Lenin dictó su testamento, en el cual volcó sus preocupaciones por el futuro de la República Socialista recién creada. Falleció en la ciudad de Gorki, en las cercanías de Moscú, el 21 de enero de 1924.